¿Y si te digo en este nuevo Café Inviven que la vida también se piensa? Y me vas a decir, no, Rosa, la vida se vive. Hoy el invitado que tenemos nos va a explicar cómo la vida se piensa y depende de lo que pensemos, vamos a conseguir tomar unas actuaciones u otras. La persona que te traigo hoy es doctora en filosofía, es profe de filosofía política en grado de humanidades en la Universidad Ramon Llull y de filosofía contemporánea en el máster de filosofía. Dirige la revista de Argumenta Filosófica. No quiero conseguir confundirme. Y la habréis visto posiblemente en Ser Cataluña y en Podemos para todos lados. Fue una persona que me recomendó Eduardo Infante. Y claro, si Edu lo dice, pues aquí tenemos que tenerle. Tiene 3 libros. Uno de ellos voy a empezar a leérmele seguro que ya. Los otros me tiene que convencer porque con estos títulos que hacen los filósofos, no sé si nos echa hacia adelante o nos echa hacia atrás. Nos lo va a explicar él. La vida también se piensa, sendas de finitud, analogía y diferencia y los confines de la razón, analogía y metafísica trascendental. No me digáis que el título no se lo trae. Os presento con todos vosotros a Miquel Seguro. Muy buenas, Miquel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto me lo vas a tener que explicar, ¿eh? Estos títulos de algunos de los libros que hacéis los filósofos, dime que en el fondo queréis que no lo leamos. Bueno, son títulos un poco rimbombantes a veces, ¿no? Porque es que es muy difícil concentrar en una sola frase o en un título. En mi caso, por ejemplo, en el segundo de los títulos, que es el primer libro, Los confines de la razón, son 5 años de tesis doctoral. Con lo cual, esto ya tira para atrás todavía más, ¿no? Porque si digo, no, es un resumen de la tesis doctoral. ¿Y de qué va tu tesis doctoral? Mejor no preguntes. O sea que La vida sí. se piensa, ¿no? Empiezo con ¿Cómo, ese, perdón? la vida se piensa. Empiezo, Miquel, con el la vida se piensa. La vida también se piensa, es como una introducción diferente a la filosofía, sí. ¿Qué está sucediendo ahora mismo? ¿Pensamos la vida? Mira, no sé lo que está sucediendo ahora mismo. De hecho, cuando los filósofos, que ahora estamos un pelín de moda, no sé si los filósofos o una expectativa sobre los filósofos, porque yo lo diferenciaría. Yo siempre me gusta mucho poner un poco de distancia en esto, ¿no? Porque no creo que la filosofía esté de moda, ¿no? Sino que lo que estamos es en un momento de crisis brutal. Los médicos en esto nos podéis ayudar y os necesitamos muchísimo, ¿no? Pero es una crisis que va más allá de algo sanitario, ¿no? Es como que de golpe hemos descubierto que somos vulnerables, que nos podemos enfermar, que podemos morir, que realmente las dinámicas biológicas nos superan y que aunque lo llevemos todo a la política y creamos que en la resolución doméstica de los problemas, porque la política es la resolución doméstica entre seres humanos de los problemas que tenemos, ¿no? Pues que con eso ya lo arreglamos todo, ¿no? Todo es política. No. Hay dinámicas biológicas que nos superan, hay dinámicas medioambientales, que es la siguiente, que también nos superan, y hay, podríamos decir, situaciones existenciales en las que estamos y que nos definen, que nos condicionan en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, la corporalidad. La estamos descubriendo ahora. Por ejemplo, la relatividad y la necesidad de relación, ¿no? La pandemia es un ejemplo clarísimo de esta doble dirección de las relaciones, ¿no? Enfermamos porque nos contagiamos y nos contagiamos porque nos relacionamos, porque somos seres que nos relacionamos, y podemos superar la pandemia si realmente todos como comunidad nos relacionamos de una manera responsable. Así que la pandemia son las dos caras de la moneda, ¿no? Nos contagiamos porque nos relacionamos y la superamos porque precisamente somos un grupo conjunto, ¿no? Claro, pero en este pensamiento, cuando de repente pensamos esa doble, que en esto yo creo que los filósofos nos estáis todo el rato dando la vuelta. De hecho, yo a veces pienso que sois un poco gallegos, o si no, la filosofía debió decidir ahí. Bueno, Diciendo una parte y justamente la contraria para que exacto. de repente digas, vale, ok, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué pienso? Mira, justamente me has hablado de La vida también se piensa. ¿Qué es La vida también se piensa? La vida también se piensa es un libro. Muchos amigos míos me dijeron, oye, déjate de escribir, o al revés, escribe Sendas de finitud, Confines de la razón, todo esto para darle al coco, digamos, pero también intenta escribir algo para que el resto podamos acceder a la filosofía. Yo pensé, pero si hay cantidad de introducciones a la filosofía, historias de la filosofía, y además, ¿qué tengo yo que aportar? Si hay gente que escribe fantásticamente bien y profesores como Eduardo Infante que tienen esta capacidad de despertar el reto en cada una de estas situaciones, ¿no? La vida también se piensa, son 6 capítulos, 7 en total, pero 6, que parten de contratópicos filosóficos. Es decir, cuando uno dice, yo me dedico a la filosofía, ¿qué te dicen?
A mí, por ejemplo, me han dicho muchas veces, pues si la filosofía es una paranoia, pero ¿para qué van así? El O día una que te vida enamo- contemplativa. el día que te enamores ya verás tú. ¿Para qué te comes el coco si la ciencia lo explica todo? Mira, no te preocupes tanto que vamos a morir. Tampoco te preocupes más de la cuenta porque lo importante es llevarse bien con la gente, ¿no? Yo cogí cada uno de estos tópicos y los he desarrollado como una introducción a la filosofía, intentando explicar que ya en este tópico ya hay filosofía. Y te pongo un ejemplo. Uno de los tópicos es la filosofía no sirve para nada, ¿no? La filosofía no sirve para nada. Pues bien, desde mi punto de vista, ya en este tópico se está asumiendo dos cosas. Una, el utilitarismo, que es una postura filosófica, y dos, un cierto positivismo, es decir, que lo que no tiene un rédito material o una relación con el mundo material es casi como sospechoso, ¿no? Que eso es el positivismo, que llevado al extremo sería el neopositivismo. Esos son dos escuelas filosóficas. Es decir, que ya para decir que la filosofía no sirve para nada hay que asumir posturas filosóficas, ¿no? Ya que estamos asumiendo y aceptando posturas filosóficas, pues pongámonos a discutir con ellas, al menos, ¿no? Claro, o saber por lo menos qué es lo que estamos diciendo, porque hoy veía una de las falacias, ¿no? La de ad populum, que de repente como vamos a hacer lo que hace la mayoría y te dabas cuenta de cuántas veces nos lo implementamos en nuestra cabeza solo porque los demás han dicho y además no, es que a mí me dijeron, ¿no? Yo sé que los demás dicen y nos quedamos tal que ahí. La vida Exacto. también se piensa, pero tengo la sensación de que no la pensamos lo suficiente o no muchos lo hacen. Bueno, Porque la frase de la vida también se piensa va en relación a un proverbio antiguo que es primum vivere de inde philosophari, es decir, primero vivir y luego filosofas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, la experiencia se construye como experiencia cuando la pensamos. Es decir, una cosa es que nos pasen cosas y otra cosa es que experimentemos esas cosas. Para mí es una diferencia. A mí me pueden pasar muchas cosas y no me entero. De hecho, yo creo que no nos enteramos de la mitad de las cosas que nos pasan, por suerte, porque si no esto sería tremendo, ¿no? Imagínate no poder olvidar, sería horroroso, ¿no? Pero para mí la experiencia o lo distintivo de la experiencia es cuando eso que me pasa yo lo elevo a eso, a experiencia, y lo integro de algún modo simbólico, reflexivo, como queramos, en mi vida, ¿no? Y entonces ahí es donde yo propongo que la vida también se piensa, porque una cosa es transitar por la vida y otra cosa es intentar vivir, es decir, tomarse un poco de distancia con las cosas y ponerse a pensar. Claro, eso es muy incómodo, eso es incómodo y es difícil, porque en primer lugar, lo que hacemos es lo que un filósofo del siglo XIX-XX, muy importante, Edmund Husserl, propone que se hace con la fenomenología, que es poner entre paréntesis el mundo. Cuando yo me pongo a pensar algo, lo que sea, al distanciarme, lo pongo entre paréntesis. Es decir, bueno, muy bien, yo hasta ahora he pensado, he observado, he vivido, he considerado esto. Ahora me distancio y lo pongo entre paréntesis. Claro, me sitúo en un punto fuera de esa cotidianidad, fuera de ese mundo normal, para mí normal, de experiencia o de pensamientos, y entonces me pregunto, ¿y dónde estoy? ¿Y quién soy? ¿Y cómo me sustento? Esa situación de estar fuera de lugar, de estar un poquito desubicado, es realmente incómoda y es desagradable porque estás un poco a la intemperie, ¿no? Pero eso es existir, porque la misma palabra existencia, que lleva la ex, significa estar fuera. Éxito, existencia, expresidente, todo lo que lleva ex tiene una connotación de estar fuera. Y existir es un poco estar fuera constantemente de estos espacios, ¿no? Para mí la vida también se piensa, ¿por qué? Porque en el momento en que interactuamos con eso que nos va pasando y lo intentamos elevar a experiencia, por fuerza tenemos que ponerlo en duda, ponerlo entre paréntesis y ver a ver qué va pasando por ahí. claro, me estabas hablando y yo estaba pensando ya, pero ¿qué es antes, los huevos o la gallina? ¿No? O sea, claro, porque me estás diciendo, necesito tener experiencia para poder vivir, ¿no? Entonces, cuando vivo y tengo esa experiencia, puedo pensarlo. Pero claro, si no piensas antes, tampoco puedes conseguir plantearte que eso existe como para poder vivirlo. Y entonces es como, vale, pero ¿qué hago antes? ¿Sabes? Es como, está genial, lo voy a pensar. Antes o después, no lo sé, pero ¿cómo actúo? ¿No? O sea, Yo te daría dos respuestas a esto. Primero, ¿y por qué tenemos que saberlo todo para ponernos a empezar a pensar? Primero, también va a ser muy gallego, ¿eh? imagínate. Y además, ¿qué más da?
que lo sepamos o no, si en el fondo la vida va de esto. O sea, nos guste o no, tenemos que pensar, por ejemplo, con la pandemia, cómo vamos a afrontar la situación ahora de este mes de octubre que ya se está complicando, ¿no? Ujú. ¿Nos volvemos a confinar? ¿No nos volvemos a confinar? ¿Dónde está el límite de la prudencia y dónde está el límite del exceso de miedo o dónde está el límite de la temeridad? Podemos seguir algunas directrices que nos dan y tenemos que seguirlas, por supuesto, ¿no? Pero después hay un comportamiento individual que es incompartimentable porque cada uno tiene que decidir qué hace cuando sale por la puerta de su casa, ¿no? Que ahí es donde entra el tema. Y entonces, quieras o no, hay que pensarlo. Quieras o no, hay preguntas y quieras o no, tienes que interactuar con aquello que te va pasando, ¿no? Sí que es verdad que la filosofía, tú decías al principio, ¿no? Es que claro, los filósofos ponéis unos títulos complicadísimos y es verdad, ¿no? De hecho, en el libro pongo el ejemplo de que, bueno, uno empieza a leer historia de la filosofía con la mejor de las predisposiciones y empieza a leer, no sé, Platón. Ujú. Boom, el mundo de las ideas, la idea, la forma, qué tal, el idealismo, y dices, jolín, este tío, qué bien lo explica. Sí, Sí, hasta tiene, que eres al siguiente. tiene que ser esto. Y entonces luego te vas a Hume, lees el siguiente y dices, este tío lo explica igual de bien, pero me está diciendo lo contrario. ¿Quién tiene razón? ¿Cuál de los dos Puedes tiene decirlo, razón? ¿quién coño tiene razón? Porque es lo que justamente Exactamente. nosotros pensamos. Exactamente. Bueno, la pregunta está ahí y es pertinente y siempre estará ahí. Pero que haya preguntas no significa que nosotros las podamos responder siempre. Y Así que tenemos que probablemente, partir de eso, de que no siempre vamos a tener todas las respuestas o que incluso las respuestas pueden ser modificables cuando volvamos a sugerir de nuevo la pregunta. claro, es que eso es filosofía, si no, no sería filosofía. Filosofía es una palabra que junta filo, que es amistad, con sofía, que es sabiduría. Si yo soy amigo de una filosofía, es decir, si yo soy amigo de la sabiduría, es decir, si yo busco la sabiduría, es que no la tengo. Con lo cual, la filosofía es la experiencia de la ausencia, por antonomasia. Es la pregunta más que la respuesta, ¿no? Y entonces ahí vamos a algo que dijo Kant, que para mí es fantástico y fundamental, y estamos condenados tal y como él lo dijo, ¿no? Dice, sí, porque dijo, el ser humano está impelido, condenado prácticamente, a hacerse preguntas que le superan y que no podrá responder. Y son las dos cosas. Es decir, hay preguntas que se las va a hacer siempre porque existe el mundo, porque existe el ser, porque las cosas son así y no son así. Y sin embargo, nadie te podrá responder de manera cartografiada, como si fuera un análisis de sangre, pues mira, el mundo existe por tal, 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 tal. El ser es tal, 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 tal. No, eso no va así, ¿no? La gracia y la desgracia de la filosofía es que nos movemos en ese espacio que media entre lo que creemos que sabemos y lo que todavía no sabemos que ignoramos, ¿no? Es decir, ese proceso constante de ir avanzando un poco a tientas y a tinieblas, pero claro, para mí es fascinante, aunque entiendo que para algún tipo de gente pueda ser tremendamente horroroso, ¿no? No, a mí me parece fascinante, ¿eh? De hecho, además creo que hablé contigo por teléfono, que si yo no hubiera hecho medicina habría hecho filosofía, pero claro, es como entrar en un bucle en el que cualquier cosa no se puede leer filosofía rápido. O sea, una novela te la lees rápido, una filosofía, cada vez que escribís un párrafo es como, vale, voy a pensarlo, ¿no? O sea, sí. Y justo en esa contradicción. Y ahí es cuando yo pienso, joder, qué felices son los ignorantes. Alguien que no lea nada de esto. Claro, tú dices, nos hacemos preguntas. ¿Todo el mundo se hace preguntas? ¿O hay gente que tiene algún interruptor dentro de su cabeza en el que nunca se pregunta absolutamente nada? Mira, justamente ahora estoy acabando un libro sobre la vulnerabilidad, que es un poco el tema Ujú. estrella, ¿no? Lo que pasa es que yo lo afronto de otra manera, no lo afronto tanto como el dolor, sino como esta circularidad y esta apertura a la que tú has hecho antes referencia, ¿no? Somos vulnerables, somos afectables y esto es para bien y para mal. También gracias a la vulnerabilidad sentimos amor, sentimos empatía, todo esto, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Por qué te comento todo esto? Porque para mí hay una pregunta fundamental sobre el origen de la filosofía. Es decir, la filosofía, ¿cómo empieza? Y aquí tienes muchas teorías, desde la teoría de la admiración, ¿no? Yo salgo por la calle y veo la belleza del mundo y me admiro y me pregunto, oh, ¿cómo puede ser que sea tan bello esto? Sería una filosofía más clásica, más antigua, digamos, más de la antigüedad, no más antigua en el sentido valorativo de la palabra. Y después hay otra que es en la que yo me inscribo más, que es que la filosofía, como es percepción o como es experiencia de la ausencia, desde mi punto de vista, conlleva un dolor. Hay un dolor, ¿no? Y entonces yo sí que creo que el principal motor para pensar cosas es el dolor.
es esta experiencia de ausencia, de frustración, de distancia, ¿no? Y es un dolor, el principal dolor es cuando veo que el mundo no es tan cuadrado, no es tan circular en este sentido, ¿no? Es decir, que no funciona tan bien como en el fondo querríamos que funcionara, a muchos niveles, a nivel existencial, porque morimos, porque hay dolor, a nivel psicológico, emocional, porque hay soledad, porque hay frustración, porque no nos entienden, a nivel material, porque falta comida, porque hay enfermedades, porque falta agua, y a nivel social, porque hay guerras, hay pobreza y hay injusticias, ¿no? Así que toda esta constatación es lo que, desde mi punto de vista, pone en marcha las preguntas. Oye, ¿y esto por qué, no? Con lo cual, todos nos hacemos preguntas porque todos, lamentablemente, estamos atravesados por estas experiencias de dolor. Igual que digo dolor, podríamos decir grandes alegrías, tampoco nos pongamos muy pesimistas, ¿no? Ujú. Pero fundamentalmente cuando uno está bien en una fiesta de, yo qué sé, de cumpleaños o de boda, contento y bebiendo y riendo, no se pregunta, oye, ¿cómo es que estoy tan bien? No, tú estás bien y vas tirando, ¿no? Esto, por ejemplo, con la salud, tú como médico lo sabrás, la gente no se pregunta cuándo está bien, no pregunta al mundo cuándo está bien, por qué está bien. Oye, ¿y por qué me encuentro tan bien hoy? Jolín, qué bien. Te lo ¿Por qué? preguntas cuando justamente No, estás... cuando me encuentro mal es cuando me quejo, no va bien, tal y cual, ¿no? Pues un poquito va la cosa por ahí. Yo creo que sí, que todos nos preguntamos, por supuesto que sí. Sí, pero si lo piensas, Miquel, desde el proceso del dolor, claro, si tú piensas, acabas de hablar de la injusticia, ¿vale? Si tú Ujú, has asumido que el mundo tiene que ser injusto y has hecho esa alegoría de forma contundente, pues que hay injusticia, dices, es que es lo que toca, ¿sabes? Es que porque tengo que conseguir pensar que con esta persona no han sido justa y con este sí, ¿no? O sea, es que a lo mejor partimos desde, si te han contado desde el minuto uno, mira, la vida y la muerte van unidas. Y entonces, si vives, mueres y ya está, porque vas a pensar, joy, ¿por qué morimos? Y trascendemos, yo qué sé, pasa nuestro espíritu, eso lo hago físico, nos reencarnamos. Es que a lo mejor hay gente que ese tipo de proceso, no sé si no lo hace. O sea, ujú. cuando yo hago una pregunta en tema de terapia, ¿no? Y entonces yo les pregunto, ¿quién eres? Claro, y yo les digo, es un ejercicio fácil, ¿no? Y entonces les digo, ¿quién eres? ¿Quién quieres ser? ¿Qué expectativas tienes de ti? ¿Qué expectativas tienen el resto de ti? Y claro, y me dicen, ah, vale. Y le digo, bueno, no te pido nada más. ¿No me pides nada más? No, no te pido nada más. Tienes este tiempo para pensarlo. Claro, cuando vienen me dicen, yo qué sé, soy médico. No, no, yo te pregunté quién eres, ¿no? ¿Qué haces? Ujú. Entonces, claro, de repente aquí empezamos a dar la vuelta. Porque es una respuesta que parece que es muy sencilla porque todo el mundo te pregunta quién eres y tú dices, soy Rosa Montaña, pero eso no es quién eres, ese es tu nombre. Y entonces, desde ahí partimos en una idea, pero es que esa respuesta... Y tú crees que hay una posible respuesta a esa pregunta? No, creo que hay una serie de adjetivos y cualificativos que van entrando en tu vida o no y van desapareciendo para que te des cuenta que tu vida es lo que tienes ahora y no son las etiquetas que a lo mejor te has puesto en el pasado o presiones que te quieres meter hacia el futuro. Pero no creo que haya una respuesta o no creo que haya una respuesta única. De hecho, cuanto más leo, más siento que no voy a saber qué contestar. De hecho, Claro. ya, hay una cosa que me siento súper estúpida que a lo mejor tú ahora me dices, se resuelve así. Y entonces yo te lo agradecería mogollón cuando me presento en un email. Bueno, me siento rarísima. Hola, perdona que te disculpe, siempre piensas, soy Rosa Montaña, me llamo Rosa Montaña, o sea, no sé utilizar ese verbo. Fíjate, Ujú, que es porque no hay algo que te identifique como eso y no te estás presentando de una manera, ¿no? O sea, ujú. entonces, ese tipo de preguntas, yo creo que hay algún momento en el que nos tenemos que sentar y hacérnosla, pero hacérnosla provoca que entremos casi en un caos, en un colapso, en decidir, mira, voy a saber solo esto y Ujú. me tengo que conformar con solo esto. Pero claro, vivimos en un mundo que el conformismo no es justamente una situación, de hecho es más, gracias a que somos inconformistas seguimos creciendo y evolucionando. Entonces, ¿cómo lo relacionas? Bueno, es una pregunta muy interesante, pero para mí lo que tú dices apunta al tema o al meollo en cuestión. Es decir, cuando yo hago una pregunta, en nuestra lógica occidental bueno, binaria, en el fondo, tiene que haber una respuesta. Y entonces, claro, la angustia por no errar, la angustia por acertar, es brutal. Y es muy difícil dar una sola respuesta y de hecho, por ejemplo, los médicos, es muy curioso la relación entre medicina y filosofía. La gente se cree que son dos mundos muy separados y hasta hace poco son mundos separados. La mayoría de médicos eran filósofos, Galeno, por ejemplo, y la mayoría de filósofos también conocían cosas de medicina, ¿no? Descartes, Karl Jaspers, bueno.
hecho el apunte, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día es precisamente esta lógica del blanco o negro, del binario. ¿Por qué no puede ser varias cosas? Por qué no puede ser rosa, es decir, que tu nombre sea rosa, que tu imagen social sea rosa, que tú para ti misma no seas ni rosa ni no rosa, sino no sabes lo que eres, que tienes una relación corporal contigo misma, que hoy es más bien emocional, que después es más bien abierta, que después es más bien cerrada? Es decir, una pluralidad, una coralidad, por decirlo de algún modo, que nos permita, bueno, entender que las identidades, y ahí es a donde voy, pues son mestizas, es un cruce de caminos de muchas cosas, es como un aeropuerto, que si nadie lo utiliza, pues no hay aeropuerto, pero que es un sitio de encuentro. Entonces tú vas, entras, sales, hay un avión, te lleva a otro lado, vas haciendo, bueno, ¿y el aeropuerto qué es? Es ese espacio, es el nudo de relaciones que se dan, el aeropuerto existe porque hay cosas que entran y que salen, pues a lo mejor un poquito pensarlo así, ¿no? Y esto a mí, claro, esto tiene un problema, que es el relativismo. Entonces, claro, si todo es posible y todo es pensable y todo es coral, pues entonces aquí todo vale, ¿no? Yo creo que no, todo vale no, porque yo aquí diferenciaría entre lo que podemos decir, que es muy difícil, ¿no? ¿Quién es Rosa? Uy, es muy difícil decir quién es Rosa. ¿Quién es solamente Rosa, por decirlo de algún modo, ¿no? La que ahora está hablando conmigo, la que después saldrá por la puerta, la que ayuda a sus pacientes, la que disfruta de su vida familiar, la que un día no disfruta de nada y está harta de todo, la que otro día dice, ¿y si me he equivocado de vida y tendría que haber sido exploradora? Yo qué sé, pues todas estas rosas, ¿no? Podríamos decir. Muy bien. ¿Quién es esta Rosa? Delimitarlo es muy difícil, pero en cambio saber quién no es Rosa es más fácil. Eso sí. Bueno, pero eso ya es mucho, porque Venga. entonces en debates que tienen que ver con la justicia, por ejemplo, decir qué es justo es muy difícil. Es difícil porque tú puedes tener una idea de la justicia, yo puedo tener otra, y entonces ahí vamos un poco como hablando o intentando llegar a un acuerdo. Pero decir que es manifiestamente injusto puede ser mucho más fácil de lograr, ¿no? Y entonces, por ejemplo, podemos decir que el sufrimiento de un inocente, la muerte de un niño, la hambruna de nuestros conciudadanos, esto es manifiestamente injusto, no hay ninguna duda. En cambio, pensar qué es lo que es justo, qué es lo que no es justo, cómo lo podríamos arreglar, cómo no, es ir un poquito concretando más las cosas. Y entonces, por eso yo te digo que son como dos campos muy diferentes. De lo que se trata quizá es de ir acotando, dejando fuera lo que estamos manifiestamente de acuerdo que las cosas no son, y después aceptar un poco que hay una coralidad en estas experiencias. No sé si te ha servido mucho la respuesta o no. Estaba pensando, sí, sí, yo voy pensando a tu lado. Pero claro, me decías, yo qué sé, la muerte de un niño, has dicho, te va a parecer injusta, y entonces estamos totalmente de acuerdo y de repente digo, ya, bueno, he visto niños de 12 años que han sesgado el cuello a sus padres. Claro, Empezamos a plantear, claro, entonces te sale otro proceso de dudas si es ese niño, ¿no? O sea, es como, para mí, ¿sabes? Cuando alguien me dice, tú estás totalmente, ¿sabes seguro esto? Yo cada vez soy no, bastante más insegura, claro. absolutamente en todo. Y justo soy más insegura, creo que porque cada vez leo, es esa parte que decía Descartes, ¿no? De solo sé que no sé nada, ¿no? Eso lo de Descartes y no Sócrates, Sócrates. Sócrates. Pues fíjate, esa situación es lo que cada día tengo bastante más claro que empieza a suceder. Pero me hablas de binarismo y es que el binarismo se impone en todo. O sea, Claro, o eres pareja o no eres pareja. claro, Si eres pareja tienes que ser así o así. claro. ¿Ya? Pero habrá algún tipo de interés para que tengamos que movernos en ese proceso de dualidad. Para mí es fundamentalmente el principal problema y es lo que tiene que ver con la pandemia, la incertidumbre. Es decir, la filosofía es a veces un proceso neurótico y neurotizante de convivir mal con la incertidumbre. Cuando la filosofía nace, para mí, de la constatación de que la incertidumbre es el punto de partida de todo y probablemente el punto de llegada de otras tantas cosas, ¿no? Porque tú antes hablabas de medicina y filosofía y hablábamos de Descartes, ¿no? Claro, en medicina 2 y 2 no son 4, es lo primero que se dice, ¿no? 2 y 2 no siempre son 4 en medicina. A No, veces hablamos de probabilidades, ahí no. tienes una sintomatología, claro,
Y en cambio, por ejemplo, a mí esto me hace pensar en que, hablando de probabilidades, la misma medicina habla de probabilidades, más altas, más bajas, pero siempre hay un punto de apertura que hay. ¿Por qué, por ejemplo, la ciencia forense se utiliza en algunos procesos penales casi como prueba y como verdad absoluta? Yo no digo que no se haga bien el trabajo, ¿eh? Y que la ciencia forense no sea útil incluso para esgrimir exactamente qué es lo que podría haber pasado. Pero los mismos médicos forenses, hace tiempo escuché una conferencia de una eminente médico forense que hablaban en los mismos términos que has hablado tú, ¿no? Hablamos de probabilidad. Claro, en el siglo XIX ya hubo un debate alrededor de esto. Si un médico forense habla de probabilidad, ¿cómo es que el sistema penal basa sus fallos casi a fe ciega en lo que dice un forense, cuando el mismo forense te dice, oiga, estamos hablando de probabilidad, que a lo mejor mañana aparece otra prueba, otro dato, otro elemento para poder estudiar el caso y te modifico mi perspectiva de las cosas, ¿no? Y en cambio, si hemos ejecutado ya a una persona, que es lo que pasaba en el siglo XIX, ¿quién le va a volver a poner la cabeza encima del cuerpo, ¿no? Estos dilemas, estas situaciones cotidianas, en el fondo, es lo que yo creo que la filosofía nos ayuda a integrar, ¿no? Es decir, oiga, hay una parte de incertidumbre, la incertidumbre se conlleva, el único remedio para conllevar la incertidumbre es la confianza. En vez de luchar contra la incertidumbre de manera neurótica, intentando decir, no, esto es una certeza absoluta y luchando contra la misma evidencia de que eso no es así, ¿por qué no vamos por otro lado? Y lo que hacemos es integrar esa incertidumbre y, sin embargo, ensanchar los caminos de la confianza, de la aceptación, de la relatividad de uno mismo, de la escucha con el otro, de la relación entre otros, ¿no? Entonces, es otro camino, para mí, mucho más sano, mucho más acorde con lo que en el fondo podemos, pero también mucho más exigente. Porque, claro, siempre queda un punto de, oye, ¿y si no acierto? ¿Y si me equivoco? ¿Y si en el que confío resulta que me falla? ¿Y si, bueno, pues este y si, que es lo de la filosofía, que es lo que tú me dices, a medida que voy leyendo, en vez de aclararme las cosas, se me va complicando. Bueno, pues es como ese tipo o esa persona que coge una historia de la filosofía, empieza con Kant, le cuadra la cosa, se va a Marx y también le cuadra la cosa. Entonces, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Claro, es que estaba pensando, si la justicia no puede conseguir hablar de ese tipo de probabilidades, exactamente igual que la medicina, ¿por qué cerramos ciertos conflictos desde el punto de vista... o sea, es que me parece que es como cerrar algo, no sé, hay un ladrón, ¿no? Y entonces tú dices, mira, la probabilidad de que haya sido esta persona, porque todo es modificable, es de un 99%. Ya, pero siempre te quedas con ese 1% de, ¿y Claro. si no fuera él? Entonces, utilizamos la probabilidad para cerrar y dejar nuestra mente tranquila y evitar seguir haciendo un planteamiento circular continuo. Probablemente. De hecho, yo creo que la imagen que utilizas es preciosa, es la que utilizo yo en el libro este sobre la vulnerabilidad, ¿no? Para mí la vulnerabilidad es una circularidad que no se cierra nunca. Que quiere cerrar, pero no. ¿Por qué? Porque todo puede ser afectable, reinterpretable. Claro, hay probabilidades, tampoco no nos pasemos aquí. Es decir, yo no estoy poniendo en duda ni mucho menos la labor ni de los forenses ni de los jueces, porque hay que tomar decisiones. Hombre, si tenemos una probabilidad del 99%, es mucho más sensato decir que eso es así que no decir que no es así, ¿no? Pero es lo que tú dices, siempre hay que dejar, bueno, el espacio de decir, sí, yo no esto es así, sino yo tengo suficientes motivos para creer que esto es así. Entonces, la relación entre creencia y razón o entre creencia e ideología va muy justita. El tema es reducir el campo de la creencia, pero siempre hay una creencia, ¿no? Claro, vivir en esa situación es muy difícil. Es difícil, es incómodo y es agotador. Y después hay una lectura política de esto. Para mí el tema es que la incertidumbre siempre está ahí. Y entonces, esto es muy fácil. O cada uno de nosotros la toma, la asume y se hace cargo de ella, la suya y la del entorno, o otro lo hará en lugar de ti. No hay Claro. más. Y entonces, si otro lo hace en lugar de ti, tú tienes dos problemas. Tienes el problema de que tu incertidumbre permanece exactamente igual, porque el otro no te la quita, porque no es un mago, no es Dios, digamos, y sin embargo estás doblemente alienado, porque eres incapaz de asumir tu propia incertidumbre y encima dependes
de la certidumbre o certeza o confianza que te da la otra persona. Como todo, hay un equilibrio, naturalmente. Es decir, es bueno decir, oye, pues yo no sé de estas cosas, voy a un médico y el médico me dice X e Y, bueno, pues yo le hago un acto de confianza y sí, y sigo su consejo o su palabra, ¿no? Pero de ahí a ir a ciegas, porque, por ejemplo, ya que seguimos con el ejemplo del médico, tú sabrás, claro, yo he sido profesor de bioética durante muchos años también, ¿no? Y entonces toda la cuestión del consentimiento informado, ¿no? Que yo creo que es fundamental. Y entonces yo con mis alumnos siempre pensaba, bueno, si introducimos el consentimiento informado, que es la relación del paciente con su propia salud y que de algún modo se hace cargo él también de lo que está pasando, ¿por qué hablamos de paciente, que tiene que ver con pasividad, y no hablamos de usuario o de persona activa? Porque si yo interactúo con mi médico o con mi médica para llegar a un acuerdo de cuál es la mejor postura alrededor de mi enfermedad, teniendo en cuenta que el profesional es él, no soy yo, esto no es una discusión de tú a tú, sino es, oye, vamos a ver cuál es la mejor decisión que yo puedo tomar, ¿no? Si eso es así, entonces, ¿por qué continuamos hablando desde esta lógica del paciente, ¿no? Pues es un poco esta misma cuestión, ¿no? Es decir, ser un poco pasivos, entregarnos a lo que sea, a la autoridad que creemos, para un poco mitigar esta angustia de la incertidumbre, esta angustia bueno, del poder fallar, del poder equivocarse y del tener que rectificar a medida que vamos pensando la vida, y la vida nos va enseñando pues que tú puedes creer A o B, pero a veces las cosas son C y D. Miquel, has hablado de la vulnerabilidad y ya solo me has provocado saber cuándo va a salir ese libro para que pueda conseguir enterarme pronto, no se te olvide mandarme un WhatsApp. Pero hay ahora como, y a lo mejor en el libro nos lo aclaras, has dicho que no era no posible no ser vulnerable, pero hay todavía movimientos que evitan que la gente pueda ser vulnerable para no sufrir. Y tú has dicho que está implícito que la posibilidad de que no suframos no existe porque va casi con nosotros. ¿A qué crees que se atiende en ese proceso? Porque yo creo que cuando tú eres vulnerable y expresas, justamente lo que estás haciendo es aumentar tu fortaleza de cara a que te puedan hacer daño los demás. ¿Por qué no implementamos todo esto, el concepto de vulnerabilidad, de esa parte de inteligencia emocional, desde que son pequeñitos para poder permitirse esa vulnerabilidad, y no cuando ese tipo de reflexiones y planteamientos se hacen ya en finales de bachillerato, cuando ya tienes ideas muy marcadas? Bueno, pues porque probablemente la sociedad está orientada, es decir, vivimos en una sociedad capitalista, una sociedad orientada a la explotación y sobre todo a una fantasía para mí muy perniciosa, que es la que es el gran logro del capitalismo, que es que el deseo, que es infinito, dice el capitalismo, en el fondo se puede calmar con un coche, con una casa, y entonces, como estamos sufriendo ese deseo infinito, lo que hacemos es querer comprar un coche, querer comprar una casa para calmar, ¿no? Es decir, estamos orientados o orientándonos todos a una sociedad del éxito, en el sentido de que es una sociedad que lo que quiere es erradicar los problemas, no, digamos, vivir o aprender a convivir con la realidad problemática de lo que somos y de lo que encarnamos, ¿no? Si esa es la educación que vamos dando, y fíjate que a nuestros niños lo que les decimos es estudia para ser alguien de provecho, ¿qué significa eso? ¿De provecho en relación a qué? ¿En relación a qué y por qué? ¿No? Para ganarte bien la vida, para no tener problemas, para tener trabajo, es decir, todo orientado a la explotación y además material, por supuesto. Nunca es para que seas sensible, ahora sí, cada vez más, ¿no? Pero en el marco este de explotación capitalista y de orientación hacia el éxito, pues claro, todo lo que tenga que ver con aceptación del error, con aceptación de la vulnerabilidad, con aceptación de la finitud, de la relatividad, de que no se sabe, casi se penaliza. Fíjate tú que con los políticos hoy en día, el otro día hablaba con un compañero de público, ¿no? Y me dijo, ¿cómo puede ser que estemos tan obcecados con nuestras libertades? ¿No? Queremos ser libres, que no nos cierren en casa, no queremos el toque de queda, lo que sea, y sin embargo, cuando tenemos esta libertad, lo que queremos es que nos den directrices claras para saber lo que tenemos que hacer con eso, ¿no? Pues claro, yo le comenté por dos cosas. Primero, porque la libertad siempre es intencional, es decir, ¿queremos ser libres? Sí, ¿para qué? La pregunta no es ser libres o no, sino ¿para qué? Y segundo, que no se puede todo, que la libertad no es infinita. Hay un cuerpo,
hay una ley de la gravedad, hay unos virus, hay unas bacterias, hay una realidad social, hay una realidad sociopolítica también, y todo esto nos condiciona, con lo cual nuestra libertad, digamos, se va un poquito angostando, ¿no? En primer lugar esto. Y en segundo lugar, claro, la libertad es falible, se relaciona con el error, con el problema, y en el fondo lo que hacemos es pedirle a los políticos o a quien sea, pero en este caso a los políticos, ¿no?, que hagan un poquito como el rol de papá, que nos digan lo que tenemos que hacer. Y si no, es un mal político. Yo le comentaba a este compañero de público, ¿no? Fíjate tú que yo creo, si un político saliera en la situación en la que estamos de pandemia diciendo, mire, conciudadanos, yo estoy como ustedes, tengo un poco más de datos, tengo un poco más de perspectivas, pero tampoco sé exactamente cómo vamos a salir de esta. Propongo que hagamos esto y esto y esto y esto, teniendo en cuenta que podemos ir mejorando e ir aprendiendo de las cosas. Esto, que es absolutamente humano, normal en tanto que habitual, y que yo creo que todos entenderíamos, es decir, es normal que el presidente del gobierno no sepa más o sabe algo más, pero no tiene la llave de la solución, ¿no? De que llegue la vacuna cuanto antes. Hombre, no, porque hay unos procesos biológicos que son así, ¿no? Exactamente, ¿no? Sin embargo, los políticos no lo hacen esto. ¿Por qué? No porque la sociedad los penalice, creo yo. O quizá habrá alguien que diga, no, es que usted me tiene que resolver el problema. Bueno, oiga, pues no. Sino porque entre ellos se pelearían. Es decir, ya habría alguna facción o alguna parte de la ideología contraria o de la que no está en el poder que explotaría esa situación en beneficio de sus propios intereses, ¿no? Fíjese usted que este político dice que no sabe, él mismo está diciendo que es un incompetente, que no es preparado, en cambio yo... Ahí podrías conseguir rechazar, Miquel, justamente decirles, perfecto, yo te estoy diciendo que no lo sé, ahora demuéstrame tú con poder, con científico, un razonamiento que tú sí vas a saber. Claro, o sea, no me ataques desde lo emocional, claro. convénceme desde lo racional. No, claro, esto no exime, volvemos a lo binario otra vez, ¿no? Es decir, no es todo o nada, no es que el político tiene o que saberlo todo o entonces es un incompetente. No, el político tiene una responsabilidad y la tiene él, porque tiene una responsabilidad de representación y el presidente del gobierno es uno y el Consejo de Ministros son, no sé, 12 o 15, no sé cuántos son, pero son esos, ¿no? Y tienen esa responsabilidad. Lo que pasa es que es una responsabilidad humana, es una responsabilidad delegada. Tienen que dar cuentas de lo que hacen y cómo lo hacen y tienen una responsabilidad muy grande, por supuestísimo, y nosotros tenemos que pedirles cuentas de lo que están haciendo, pero no son magos, Claro. no son dioses, sino que ellos mismos se van confrontando con esta situación, ¿no? Yo lo que tengo a veces la sensación es que siempre vamos buscando en el otro las respuestas que a nosotros nos faltan, ¿no? Cuando a veces simplemente lo que pasa o lo que sucede es que ninguno tiene la respuesta. Y eso es mucho más complicado y fastidioso, por no decir jodido directamente, de aceptar y de comportar, ¿no? Y esto, por ejemplo, como médico, yo creo que a ti te pasará. Lo veo muchísimo en las parejas que trato. Es como yo no sé qué es lo que tenemos que hacer o no sé qué podemos hacer para solucionar nuestro caso, te echo la culpa a ti, no me responsabilizo yo, la otra persona tampoco lo sabe y entramos en un caos. Claro, o cuando hay una enfermedad, ¿no? Es decir, oiga, doctor, ¿qué me pasa? Bueno, creo que le pasa esto. Es que no me está solucionando el tema. Ya es que si lo supiera, ya hubiese hecho el manual. O sea, estoy como usted, ¿no? Eso es muy complicado y eso es muy difícil de sobrellevar. Y es muy difícil porque pone en duda, y ahí voy al tema, para acabar un poco esta pregunta, ¿no? Ahí voy un poco al tema de fondo. Esto es muy difícil y cuando todos nos hacemos cargo de esta situación y nos damos cuenta de que todo el mundo comparte esa vulnerabilidad, entonces las estructuras de poder se ponen en cuestión. Porque entonces nadie tiene la potestad de la certeza o la potestad de la verdad o este paternalismo de decir, tú no sabes, pero yo sí, yo te voy a ayudar. No, yo tengo una responsabilidad, sí, y la tienes tú, sí, pero estás sujeto a vulnerabilidades estructurales y a incertidumbres estructurales que son las mismas que tengo yo. Y entonces yo te debo un respeto y un reconocimiento en tanto que responsable de lo que sea, pero no una idolatría y una adulación en tanto que salvador de mi vida y de mis incertidumbres, porque tú estás sujeto a lo mismo, ¿no?
Y las dinámicas de poder son así. Fíjate tú que un día el presidente del gobierno está arriba de todo y cuando el presidente del gobierno sale de ese cargo pasa a ser uno más. Y no uno más, sino que incluso puede caer en cantidad de problemas, de desgracias. Y Claro, eso es ya así. es cuando justamente en esa estructura te lo empiezas a replantear, si no, empiezas a decir, bueno, pero ¿tenemos la democracia y es lo que necesitamos? ¿O tendríamos que tener una meritocracia? ¿O qué es lo que Bueno, tenemos? yo creo que la democracia es el sistema que mejor expresa esta realidad existencial. La democracia no es la superación del conflicto, no nos confundamos. La democracia es la vehiculación del conflicto a partir de unos procedimientos. Es decir, que tú y yo no estemos de acuerdo forma parte de la realidad social, política y existencial de la vida. El tema es cómo lo solventamos. Y para mí la democracia es aceptar que hay un modelo que nos conviene a todos, que es solventarlo a través del procedimiento del diálogo, el Estado de Derecho, lo que sea, ¿no? Pero la democracia, en tanto que expresión de esta realidad finita, vulnerable, perfectible, es ella misma finita, vulnerable, perfectible. No es el sistema perfecto. Con lo cual, nada más democrático, por decirlo de algún modo, que estar en mala conciencia con la democracia. Porque de eso va la democracia. Y dice, oye, las cosas funcionan, pero podrían funcionar mejor. Claro que sí, pongámonos. Eso es democracia. Es un proceso constante de darle a la chaveta, ¿no? Y de pensar cómo las cosas pueden ir mejor y podemos avanzar. Cualquiera puede pensarlo. O sea, me refiero vamos a pensar, si esto no funciona bien, vamos a pensar cómo hacerlo. Uh -huh. Pero vale exactamente igual, sé que vale, pero Sí, sí, ya te entiendo por dónde ¿valdría vas. este voto exactamente igual en gente que no ha hecho ese tipo de reflexión o pensamiento para Bueno, responsabilizar qué personas tienen que estar en esos cargos que van a ser los que al final van a pensar? esa es una de las grandes preguntas de la democracia y de las grandes cuestiones que es como una situación o como una pregunta que está siempre ahí, que nadie se atreve un poco a sacar porque es muy complicada de solventar, ¿no? Pero yo te diría que sí, yo te diría que sí porque yo soy un romántico de la democracia en este sentido, ¿no? Ahora bien, que todos los votos valgan igual y que todas las personas se tengan que contabilizar por igual, eso es la democracia, ¿no? No significa que todas las razones sean igualmente válidas y no significa que todas las posiciones sean igualmente válidas desde una discusión democrática, por supuesto, ¿no? Llevado esto al extremo, llegamos a otro de los grandes temas que tiene la democracia de fondo, ¿no? Que es qué hace la democracia con aquellas personas que no están de acuerdo con la democracia. Y aquí tenemos un lío bastante considerable, porque aquí ni las mismas democracias se ponen de acuerdo. Tenemos las democracias militantes que se dicen, que son aquellas democracias que ponen cotos y dicen de esto no se puede hablar, y esto es así y no hay discusión, ¿no? En Alemania y en Francia eso es así, con parte de su constitución, y las democracias no militantes, como la española, ¿no? Que dicen todo, ¿no? Con unos ritmos, con unas situaciones, ¿no? Claro, esto puede llevar a la paradoja que entonces desde dentro de la democracia se hagan arengas no democráticas, haya partidos no democráticos. Bueno, es una situación y es un riesgo. Yo, como te digo, soy un romántico de la democracia. Yo creo que la democracia tiene que afrontar este reto. Por supuesto, no ser tonta. Una cosa es ser tolerante y ser demócrata y otra cosa es ser tonto y ver que te están tomando el pelo y que te quieren dar gato por liebre, ¿no? Pero sí, de algún modo, bueno, a toda esta gente que no es demócrata, pues el hecho de que ya participen de los procedimientos democráticos, pues es de algún modo, bueno, un cierto avance en relación a su posible conciencia democrática, teniendo en cuenta de que uno puede hacer ver muchas cosas y que por mucho que tome o que acepte una serie de procedimientos, en su fondo puede pensar otra cosa. Y de hecho la historia ya ha demostrado cómo eso es así, ¿no? Es decir, hay personas que pueden llegar al poder a través de elementos democráticos y sin embargo su finalidad es destruir la democracia. Pues yo creo que la democracia también tiene que estar muy atenta con esto. Es decir, insisto, una cosa es ser tolerantes y demócratas y otra cosa es ser estúpidos y ciegos, ¿no? Hablando del tema de la democracia, el amor no es nada democrático, ¿no? Cuando aparece en una situación de relación de pareja, al haber solo dos, llegar a ese tipo de conciliación cuando expresamos dos cosas que son diferentes y ponernos en punto medio y saber exactamente qué es para ti el amor, qué es para mí, cómo te lo voy a justificar, qué tipo de expectativas tiene, hace que la situación pueda ser poco democrática y que genere bastantes problemas.
¿Cómo un filósofo nos diría algo que pueda permitirnos que nuestra relación de pareja pueda fluir y tener una continuidad? Mira, en la vida también se piensa, hay un capítulo dedicado al amor, Muy exactamente, ¿no? bien, ¿ves? Si es que voy a tener que leerlo ya. Lo que pasa es que yo diferencio entre amor y enamoramiento. Y yo diferencio entre emociones y sentimientos. O sea, con las emociones no se puede discutir, son reacciones fisiológicas inmediatas que arrebatan el cuerpo y la mente, ¿no? Miedo, ira, alegría, sorpresa, asco. Pero aprendidas, son emociones aprendidas con un currículum de vida. ¿Sabes? Tú no naces con miedo, excepto a la posibilidad de caerte en ese espacio. La mayoría de los miedos se dice que no son genéticos, son aprendidos, con lo que esa reacción de esa emoción realmente es modificable por lo que te hayan enseñado. Bueno, puede ser. Es decir, yo lo que tengo entendido hasta ahora es que hay una preprogramación, podríamos decir, fisiológica con una serie de emociones básicas, y entonces ahí voy a la segunda parte. Después viene la elaboración simbólica de esa emoción, y esos son los sentimientos, ¿no? Es decir, el sentimiento es la aprensión de que cuando veo una cucaracha, por ejemplo, en casa, me da asco y casi miedo, y después yo elaboro si me da miedo llegar a casa por si hay esa cucaracha o no hay esa cucaracha, y pienso, bueno, en el fondo es un insecto, no me va a hacer nada, me puede dar mucho asco, pero vamos, el pobre insecto ya puede salir porque, bueno, esa elaboración simbólica es el sentimiento, ¿no? Yo creo que de las emociones no se puede hablar, porque las emociones son reacciones fisiológicas. De los sentimientos hay que hablar. Y hay que hablar porque son elaboraciones simbólicas, como digo, que pertenecen a biografías, educación, etcétera, etcétera. El amor es un sentimiento, es decir, es una elaboración simbólica de una serie de emociones, ¿no? Y hay que intentar, para mí, aprender o avanzar en la línea de que, vamos a ver, ¿el amor qué es? ¿Es un pacto ético? ¿Es un pacto emocional? Con las emociones no se puede hacer pactos porque son tan volubles. Hoy están aquí, hoy están allá. Yo no puedo inventarme emociones. Yo las puedo, ¿cómo te podría decir? Instigar o Sí, las puedo propiciar, pero no me la puedo inventar. Yo si veo una cucaracha y me da asco, no me puedo inventar que me dé alegría. Puedo mitigarlo, pero es una reacción, ¿no? En cambio, con los sentimientos sí que puedo hablar, sí que puedo interactuar, ¿no? Y para mí el amor es un sentimiento más que una emoción. Es una elaboración simbólica que tiene que ver con cantidad de cosas, ¿no? Desde cuestiones psicológicas a cuestiones axiológicas, a cuestiones políticas incluso. Pongo un ejemplo. Uno dice, bueno, es que yo estoy en pareja porque no me gusta estar solo, perfecto, o porque me gusta mucho compartir, perfecto, pero si uno va escarbando también, podríamos encontrar que el hecho de estar en pareja da un estatus social, da una posición política, da una seguridad sociofamiliar, ¿no? Porque ya tengo la pareja, ya entonces puedo ir a la cena o a la comida de Navidad ya tranquilo porque entonces mis padres me aceptan. Es decir, que hay unos elementos que van mucho más allá de la mera emotividad, ¿no? De la mera atracción, ¿no? Y después hay el elemento ético, que para mí es fundamental, que es lo que dice Ortega, ¿no? Es decir, para mí la mejor frase de amor que he leído hasta ahora me la ha dado Ortega, ¿no? Es querer que existas y que además que te vaya bien. Es decir, es querer el bien del otro, es la alegría del bien del otro. Y esto es complicadísimo. Esto es muy difícil, porque además los seres humanos tenemos una extraña emoción que en alemán se llama Schadenfreude, que significa alegría por el mal ajeno, ¿no? Es como que cuando a la gente le va mal, bueno, yo estoy un poquito más tranquilo y nos cuesta mucho de reconocer eso, ¿no? Nos cuesta porque es como un sentimiento de culpa que hay ahí. Bueno, pues el amor también es posible, creo yo, en esta línea, ¿no? Lo que pasa es que, y ahí voy, y para mí es un tema que es fundamental, volvemos al tema binario y al tema de la incertidumbre y al tema mesiánico, podríamos decir. Hay una visión mesiánica del amor. El amor, cuando te enamoras, una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor, ¿no? Todo funciona, todo va bien, ya está, ya me es igual. Oiga, pero le estás pidiendo al amor cosas que probablemente el amor ni nadie te va a poder dar, ¿no? Primero esto, y después es que si me amas, que es el otro gran tema, entonces deducción de bla, 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 como si fuera un código, ¿no? Si me amas, entonces es que me escuchas. Si me amas, entonces que me llevas a tal. Si me amas, es que no tienes deseo sexual por otras personas. Si me amas, es que nunca te cansas de estar conmigo. Es tan asfixiante, es tan binario, es tan de círculo cerrado,
que claro, yo creo que a lo mejor estamos hablando de otra cosa, pero no de amor, porque el amor es una apertura, es algo mucho más falible, es algo mucho más humano, es algo mucho más complejo, ¿no? Yo, por ejemplo, asisto con mucha alegría, desde mi punto de vista, a estos replanteamientos de la noción de pareja. Yo, por ejemplo, personalmente he tenido ciertos problemas con esta cuestión, ¿no? Porque las parejas me han durado pues poco y porque lo vivo, bueno, pues con una cierta complicación y complejidad, ¿no? Y yo siempre he pensado, bueno, yo tengo un problema con esto. Claro, yo voy pensando, puede ser que sí que tenga un problema emocional, biográfico, por supuesto, yo no lo descarto, de hecho, por eso es interesante acudir a trabajos psicológicos para intentar ver a ver qué pasa ahí, ¿no? Pero ¿por qué es problemático como punto de partida? Y en cambio no es problemático el hecho de que yo quiera tener pareja, hijos. Eso nunca es un problema. Eso nunca es una reacción defensiva ante alguna situación. No, bueno, sí, después vas viendo, bueno, sí, ha tenido pareja y tiene hijos porque se ha sentido obligado, tenía miedo a estar solo, no sabía que no sé qué, pero bueno, es como socialmente está visto como menos problemático que el hecho de quedarse solo, ¿no? O otro ejemplo, cuando alguien quiere tener un hijo por vías biológicas, nadie te pregunta si eres apto, si no eres apto, cuáles son las intenciones, cuál es tu situación emocional, cuál es tu situación económica, una sospecha constante sobre tu vida. Ahora, si tú quieres Como quieras. adoptar, bueno, es la gran pregunta. ¿Por qué? Pues ahí es donde voy yo a decir que en todas estas cuestiones de pareja o de relación sociopolítica, sociológica, psicosocial también, de la gestión del amor, bueno, pues nos tenemos que meter y nos tenemos que ver que, bueno, pues que sí, que hay emociones, por supuesto, pero que hay construcciones simbólicas alrededor de esas emociones que van desde lo biográfico a lo económico, por supuesto. Me alegra escucharte porque yo suelo decir que el amor tiene fecha de caducidad, como toda buena construcción. Y la Uh gente -huh. me dice que qué poco romántica soy. Y entonces yo les digo que esto es como un yogur, que tiene una fecha de caducidad de consumo preferente o de consumo de toxicidad, que hay momentos en los que ya no, porque biográficamente tú vas cambiando con todo Claro. lo que tú has dicho y que nos hemos replanteado muchas modificaciones del amor, pero no nos hemos planteado otro tipo de estructuras que a lo mejor puedan sustituir ese binarismo que tú estabas comentando. Y en el tema de las relaciones de pareja, cada vez se está viendo más. Otra cosa es que posiblemente socialmente y políticamente no sea muy interesante poder plantear todavía o aún otro tipo de estructuras. Miquel, ha sido un placer enorme haber charlado contigo. Tengo la cabeza que no sé si le va a pasar a Como los un bombo la oyentes. tienes ahora, que Ahora tienes que ir a mismo estirar. esos momentos, de hecho, he pensado dos cosas. No sé si voy a poder seguir haciendo terapia ahora que me toca. Y luego, segundo es, por favor, que no me toque nunca en terapia un filósofo de este estilo para hacerle terapia, porque terminamos cambiando los papeles casi seguro, No, porque... pero yo te tengo que comentar que yo desde hace unos años hago terapia de línea psicoanalítica precisamente para esclarecer una serie de elementos biográficos y cuando yo voy a terapia no voy con estos temas, sino... Claro, me imagino, porque claro, en el psicoanálisis piensas, porque si fueras a terapia sistémica Claro. breve, buscarías soluciones y no te estarías replanteando desde el origen y de No, los... pero sí que es verdad que, por ejemplo, esto me ha ayudado y también aparece en el libro, en el primer capítulo, que el primer capítulo es, bueno, la filosofía es una paranoia, ¿no? Es una manera rara de pensar cosas, que fue la crítica que le hizo Sigmund Freud a la filosofía, ¿no? Entonces, claro, la filosofía también te ayuda un poco a ver cómo en alguna de las críticas que se le hacen se incurren en dogmatismos que son exactamente los que ellos critican de la filosofía, ¿no? Yo creo que algunas partes del psicoanálisis caen en este dogmatismo, ¿no? Bueno, esto es así y no es así, esto es blanco o negro, esto es patológico, esto no es patológico. También creo que, y esto me lo podrás decir tú, ¿no? Yo creo que hoy en día los procesos de reflexión alrededor de lo que es la terapia, de lo que es la psicología, también se van flexibilizando, ¿no? Y entonces esta noción de lo que es patológico, de lo que no es patológico, se va un poco, bueno, pues enriqueciendo, abriendo, ¿no? Yo creo que se va entendiendo un poco más desde la diversidad, o por lo Claro. menos a mí me gusta entenderlo más así. Además, yo qué sé, veo mucho en la terapia sistémica breve, que a mí me gusta, me parece muy interesante desde el proceso de Palo Alto, entender que alguien no es, alguien está, porque es circunstancial. Entonces, alguien no es alcohólico, alguien tiene un problema con el alcohol, porque si lo hago de esa manera podré luchar de forma conjunta, ayudando con el cliente. A mí me gusta pensar en clientes y no en pacientes, para no pensar que entonces los demás son normales y él es patológico. Pero bueno, esto es una idea mía.
poder acercarme a él y que los dos consigamos hacer una fuerza sobre eso. Pero claro, cuando alguien te pone esa etiqueta, pues de quién es, y te ponen de repente un calificativo, que eso yo creo que hemos pecado muchísimo para, no sé si justificarnos, quitar probabilidades o además desde la medicina, no nos damos cuenta que cada individuo es totalmente un mundo y una pareja un universo completo, ¿eh? O sea, es que no hay en esa situación. Entonces, no vale todo porque no hay ningún diabético igual, no, por mucho que tengas una serie de conceptos similares, no hay nadie que viva exactamente igual el infarto, ni la emoción, ni el sentimiento que eso genera o ese miedo. Por eso yo creo que ahora mismo estamos un poco más perdidos, porque el COVID no tiene todavía una estructura y una patología que sea similar en todos los pacientes y no sabemos entenderlo. Y eso es lo que a los médicos no nos gusta, me imagino que a nadie de forma general, y ahí estamos en esa reflexión. Y yo creo que la medicina sí que está ahondando un poco más en quitar ese paternalismo que existía antes muy dogmático y dictatorial, mira, esto tiene que ser así y demás, a otras Positivista. situaciones de, claro, de poder encontrarnos y entender que la persona que tenemos ahí puede tener una serie de conexiones y probabilidades sobre algo, pero que luego ese es el mundo y vamos a trabajar en ese mundo y no en otro más, o por lo menos desde mi punto de vista. No sé, porque en esto voy cambiando y evolucionando según voy aprendiendo, así que tiene su intríngulis. Así que seguiré aprendiendo de vosotros, leyendo, terminaré haciendo filosofía, porque esto Bien creo que hecho. dará algún tipo de respuesta. Si la jugada no es estudiar filosofía, es si saldré de estudiar filosofía No, o porque eso moriré en forma el intento. parte. Claro, y entonces es este proceso de escucha constante y de relación, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo estoy aprendiendo mucho también de esta conversación contigo, ¿no? Me sirve no solamente para ver cosas que yo voy diciendo, que a lo mejor me las voy pensando y le voy cambiando, sino también cómo tú lo recibes y lo que tú me transmites a mí en el proceso de reflexión también. O sea que es un proceso constante esto. Estamos continuamente aprendiendo y te agradezco que hayas estado aquí con nuestra tribu Inviven, aprendiendo con nosotros y tomándote este café y regalándonos tu tiempo, que sabemos que el tiempo es prácticamente lo que no vamos a poder ampliar mucho. Mil gracias, Miguel. Nada, muchísimas gracias a ti, Rosa, y nada, mucha suerte y enhorabuena por la iniciativa, claro. Mil gracias. Chicos, ya lo habéis oído, nos toca seguir pensando. Si ahora mismo tenéis la cabeza a punto de explotar con vuestro té, vuestro café, me hago responsable. Venga, lo asumo. Pero igual que asumo que esto no se quedará aquí y que seguiremos para todos aquellos que quieran seguir aprendiendo cómo pensar o plantearse que tienen que pensar algo y no el qué, seguiremos estando aquí con todos vosotros en el Café Inviven. Sabéis que puedes encontrarnos en inviven.com y en rosamontaran.com. Así que nada, te toca a ti y yo te espero, como siempre, en el siguiente café.